Hola amigos y amigas que visitan nuestro canal, reciban un saludo nuevamente de su amigo Roberto Martínez. Hoy les traigo la tercera parte de lo que no te contaron de Adán y Eva. En esta ocasión voy a hablar un poco acerca del simbolismo que significa el jardín del Edén, acerca del simbolismo de la costilla de la cual fue creada Eva, del simbolismo de la manzana y del simbolismo del árbol de la vida. En esta ocasión voy a aclarar algunos puntos y me gustaría que te suscribieras a este canal y actives la campanita de notificaciones. Es importante que te suscribas. Suscríbete a este canal y estarás conectado con la mejor información en cuanto a asuntos del Evangelio de Jesucristo. Comencemos. Adán y Eva en el jardín del Edén. El hombre mortal ha estado en la tierra desde el año 4000 a.C. Por lo tanto, puede ser necesario reevaluar algunas cronologías presentadas en las Biblias, que aparentemente están copiadas textualmente. Todas estas fechas son estimativas, no son precisas, pero hablando en general, Adán fue puesto en el jardín del Edén en algún momento antes del año 4000 a.C. La ubicación del jardín del Edén. Uno de los presidentes dijo: en el principio, después que esta tierra fuera preparada para el hombre, el Señor comenzó su obra sobre el que ahora se llama el continente americano, donde se hizo el jardín del Edén. No es de sorprendernos que el cantante Luis Miguel dice que en América, cuando él dice, cuando Dios hizo el Edén, lo hizo en América. Y en parte tuvo razón, porque el jardín del Edén estaba situado en el continente americano. Al este tiene un significado simbólico. El Señor puso el jardín al este y tiene un significado simbólico. Moisés fue criado como un egipcio, y en Egipto, al este, en sentido figurado, representaba la separación de Dios. Todos los antiguos egipcios consideraban el mal al este, porque Osiris estaba enterrado al oeste, y ser conducido hacia el este era ser separado de Osiris. Moisés presenta el jardín del Edén como si hubiera sido plantado hacia el este, en el Edén, así desde la morada celestial. Adán comenzó a moverse hacia el este, al este de lo que nunca fue establecido, porque no es importante, es simplemente al este, que figurativamente es la separación de Dios. Cuando Adán cometió transgresión, fue conducido al este del Edén. El lugar elegido para el jardín del Edén fue el condado de Jackson, en el estado de Missouri, donde ahora se encuentra la ciudad de Independence, que en el albor de la creación tuvo ocupada por Adán. Esto lo dijo el presidente Herbert C. Kimball. De acuerdo con las revelaciones dadas a los profetas, enseñamos que el jardín del Edén estaba en el continente americano, ubicado donde se construiría la ciudad de Sion o la Nueva Jerusalén. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, finalmente moraron en un lugar llamado Adán Odin Amán, situado en lo que hoy es el condado de Davis, Missouri. Cabe mencionar que estas palabras, Adán, Odin, Amán, es un lenguaje celestial el cual ocupaba Dios
en su morada celestial. 3 años antes de la muerte de Adán, llamó a los justos de su posteridad en este lugar y los bendijo, y en este lugar donde se sentará Adán o Miguel, como leemos en el capítulo de Daniel 7:9 en la Biblia. Los ríos que fluían en el jardín de Edén fueron nombrados por Dios. Adán tuvo una grandeza. Adán, el primer hombre, es una figura polémica en la mente de muchas personas. También lo es Eva, su esposa. Juntos probablemente sean la pareja más incomprendida que hayan vivido en la tierra. Sin embargo, esto no es sorprendente. Conceptos erróneos y teorías lejanas han estado bombardeando al público con respecto a nuestros primeros padres durante los siglos pasados. Probablemente los más culpables son los mismos profesores de religión. No conociendo los hechos de Adán y Eva, han impuesto sus propias o pocos inspiradas ideas y creencias privadas a la gente, con el resultado que se ha montado año tras año más confusión. Una de las razones para las que son malinterpretados es esta eliminación de las cosas claras y preciosas de la Biblia. Hoy tenemos mucho de lo que se perdió, tal como fue restaurado en muchos libros que tenemos hoy en día, que nos ayudan a comprender más esa doctrina de nuestros primeros padres. La caída no trata de un evento malo, como un evento que hay que discutir. La caída se produjo y significó para la humanidad un gran avance. Adán y Eva fueron escogidos antes o en el primer estado para venir aquí y comenzar la raza. Ese solo hecho debe de decirnos mucho acerca de su grandeza en un mundo premortal. No fue por accidente que ellos fueron primeros en todos los hijos de Dios en recibir cuerpos mortales. Como sabemos, nosotros fuimos conocidos por nuestro Padre Celestial antes de nacer. Como le dijo a Abraham: antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí y te di por herencia a las naciones. Al igual que Adán y Eva, Abraham también fue preordenado en la preexistencia cuando vivía con Dios en una forma espiritual, y le fue encomendado ser un profeta y padre de las naciones, como se lo dijo en esa escritura. Igual Adán y Eva, ellos fueron escogidos antes de la fundación del mundo para ser los padres de la humanidad. La palabra Eva, en la lengua española Eva, en la palabra hebrea agua. El significado hebreo viene de la raíz del verbo vivir. La ortografía en hebreo sugiere un significado facilitador o algo así como dador de vida. Este es el significado que tiene el nombre de Eva o dadora de vida. Siempre vemos que en las raíces hebreas encontramos el significado real de lo que son las palabras. Adán y Eva fueron compañeros eternos. El Señor dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Por tanto, Dios proveyó una adecuada compañera para Adán. Recordemos que sin embargo que el hombre en este estado de la creación se refiere tanto al hombre como la mujer. Colectivamente, así Adán fue también un compañero adecuado para Eva. La palabra Adán en la lengua española, la palabra hebrea Adam, el significado en hebreo significa hombre de tierra o hombre hecho de la tierra, pero el hombre en sentido genérico
humano, no hombre. El simbolismo de la costilla. En Génesis 2, 21 y 22, la historia de la costilla es meramente figurativa, no literal. Tengan en cuenta que de la costilla hizo él una mujer, queriendo decir que Eva era la costilla, no hecha solo de una. Claramente esto requiere que pensemos simbólicamente, no literalmente. Ella no era una costilla extirpada quirúrgicamente caminando alrededor del jardín. Tampoco Dios hizo a Eva mágicamente de una costilla del costado de Adán. Esta es una historia simbólica, no literal. Ella era una costilla de Adán en el sentido simbólico. El presidente Spencer W. Kimball dijo que Eva no fue creada literalmente a partir de la costilla de Adán. Por supuesto, la historia de la costilla es figurativa. El elder Bruce R. McConkie dijo: Eva fue puesta en la tierra de la misma forma en lo que lo fue Adán. El relato mosaico que el Señor creándola de la costilla de Adán es meramente figurativo. Este tipo de simbolismo es común en la Biblia, así que en las ceremonias del templo, para comprenderlo, debemos dejar de lado nuestra tendencia a tomar literalmente todo lo que oímos y pensar en el bello simbolismo de la enseñanza. En la cultura hebrea, las partes del cuerpo tenían un significado simbólico: la cabeza, el corazón, los pies, las manos. Sí, y la costilla tenía un significado y un simbolismo. Algunos de ellos han sobrevivido en nuestra propia cultura cuando hablamos de dar a nuestro corazón a alguien o ser cabeza de una organización, pero la costilla es un misterio para nosotros. En la cultura hebrea, llamar a alguien su costilla era seguir que era su amigo más cercano. La costilla se encuentra a un costado, debajo del brazo y cerca del corazón. La hermana Patricia T. Holland dijo: la escritura indica que Dios había tomado figurativamente una costilla del lado de Adán para hacer a Eva, no de su frente, ya que ella debe de conducirlo, y no de su espalda, ya que ella lo despreciaría, sino del costado debajo de su brazo, cerca de su corazón, allí hueso de su hueso y carne de su sangre, y posee y esposa debían unirse en todos los sentidos, lado a lado. Esta es el hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 2, 23, 24. El simbolismo de la costilla no se perdió en Adán. Él reconocía que la mujer debía de ser considerada como su propia carne y hueso de sus huesos, y que pertenecería entre sí, y que ninguno de ellos estaba completo, solo faltaba una parte de él que solo podía ser recuperada con la mujer a su lado. Así que sintió su plenitud. La palabra española, ayuda idónea, la palabra hebrea, una palabra compuesta, significa ayudante, como lo opuesto a él. Por tanto, dejará el hombre a padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora vemos que Adán y Eva estaban puestos en el jardín del Edén, y en el jardín del Edén ellos tenían condiciones. Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén y se dio mandamientos, pero su situación no era en absoluto como lo que vivimos hoy. Eran seres premortales que tenían albedrío, pero no tenían conocimiento del bien y del mal, y por lo tanto eran tan inocentes como los niños pequeñitos. También eran amortales, no sujetos a la muerte, pero aún no inmortales.
Ellos estaban en presencia de Dios. Adán hablaba con Dios y caminaba con él. Génesis 3:8, ahí nos habla acerca de esto. Moisés 4:14. Recordemos que cuando Adán y Eva vivían con Dios, ellos platicaban con Él en su presencia y moraban como moramos nosotros y convivimos en esta tierra. Así, mientras estaban en el jardín, podían conversar con Dios en persona. El jardín era un lugar santo y puro, era adecuado para su presencia divina. Si tales condiciones existían en toda la tierra o simplemente en el jardín, no lo sabemos. Solo estamos informados sobre las condiciones en el jardín. Adán y Eva eran inocentes y no tenían conocimiento del bien y el mal. Que sus ojos aún no estaban abiertos y no sabían que estaban desnudos. Puede ser nuestras mejores pistas para reconocer su estado de ánimo. Parece que Adán y Eva eran personas inteligentes y físicamente maduras, que aparentemente eran más como niños pequeños que como adultos con respecto a saber si la diferencia entre el bien y el mal. Claramente sí tenían la capacidad de elegir. En ese lugar no había muerte. Las escrituras enseñan que Adán y Eva introdujeron la muerte en el mundo antes de su caída. Ellos y todas las demás cosas vivientes en el jardín eran amortales, no podían morir. De nuevo, si este fue el caso en toda la tierra o simplemente en el jardín, ha sido una cuestión de especulación. Algunos insisten que era mundial, otros citan evidencia de la muerte de criaturas mucho antes de que Adán y Eva vinieran a la tierra como evidencia de que esta era una condición especial reservada en el jardín. Adán y Eva no podían tener hijos a menos que ellos comieran del fruto de la ciencia del bien y del mal. El albedrío y los árboles, el árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento estaba en medio del jardín. El jardín no cubría toda la tierra, estaba en un lugar específico en el planeta. Hacia el este, en el Edén, era un lugar increíblemente hermoso donde la tierra hacía crecer el Señor Dios todo árbol agradable a la vista y bueno para la comida. Y luego en medio del jardín plantó el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nos queda preguntarnos si Dios no quería que Adán y Eva participasen del árbol del conocimiento. ¿Por qué estaba tan prominentemente colocado? ¿Por qué no plantarlos en la periferia del jardín y poner una barrera alrededor de ellos? La respuesta, por supuesto, es que Dios quería que comieran del fruto y se hicieran mortales. No podría haber un plan de salvación para todos los hijos de Él. Si Adán y Eva no hubiesen comido del fruto de la ciencia del bien y del mal, hoy en día no existiéramos en esta tierra. El significado de la historia de la manzana. La historia de Adán y Eva está cuajada de simbolismo. Algunos de los eventos descritos son literales: sus conversaciones con Dios en el jardín, su expulsión y su estado de la caída. Pero otras son meramente figurativas, historias simbólicas que pretenden enseñarnos importantes principios. La primera de ellas es la historia de la costilla. Fue discutida anteriormente en el capítulo y simboliza la relación correcta entre el hombre y una mujer por el costado abajo del brazo y cerca de su corazón. Comer
El fruto del árbol de la vida es otra historia simbólica que involucra algunos eventos literales que tienen un significado profundamente simbólico. Comer del fruto cambió la naturaleza física de Adán y Eva, cambiándolos de seres premortales, transfigurados a seres sujetos tanto a pecado como a la muerte física. El tipo exacto del fruto que comieron no se menciona en las escrituras. El uso de la manzana es una imagen latina que no tiene nada que ver con la fruta y todo con los sentimientos de Adán por Eva. La atracción sostiene que Eva era la manzana. El latín pupila del ojo de Adán con el tiempo se dijo que esta atracción era sexual, sugiriendo un comportamiento inapropiado, pero estas son suposiciones de filósofos sin inspiración. En realidad, la palabra usada es pequeña muñeca, en latín pupa, lo que sugiere que ella era el centro de su atención, o alternativamente que ella era el medio por el cual obtuvo la visión. Probablemente ambas sean verdades. El elder James Talmage dijo: aprovecho esta ocasión para levantar mi voz contra la falsa interpretación de las escrituras que ha sido adoptada por ciertas personas y realmente está en sus mentes, y se refiere de una manera silenciosa y medio secreta que la caída del hombre consistió en alguna ofensa contra las leyes de la castidad y de la virtud. Tal doctrina es una abominación. La raza humana no nace de la fornicación. Estos cuerpos que se nos dan son dados de la forma con que Dios nos ha provisto. Nuestros primeros padres fueron puros y nobles, y cuando pasemos detrás del velo tal vez podamos aprender algo de su estado superior. A Adán se le advierte que no coma del fruto del árbol del conocimiento. Adán fue puesto en el jardín y se le dijo que lo labrase y lo guardase. El albedrío es la libertad de escoger entre el bien y el mal. Estos dos mandamientos crearon un dilema. Solo podían tener hijos comiendo del fruto del árbol y haciéndose mortales. Sin embargo, les advirtieron que no comieran del fruto y se les dijo que si lo hacían morirían. ¿Por qué nuestro Padre hizo esto? Consideren las alternativas. Si Dios hubiera prohibido comer del fruto, no habría tenido elección. Si Dios le hubiera pedido que comieran del fruto, no tendrían opción. En cualquiera de estos casos se les hubiera negado su albedrío. Dios les permitió hacer una elección. Dios también les explicó de antemano la consecuencia de su elección. Por tanto, nuestro Padre quería introducir una opción que les obligara a utilizar su albedrío o su libertad. Sin elección no puede haber albedrío. Le dio una opción y esperaba a que decidieran por sí mismo. Él hace lo mismo con todos nosotros a lo largo de nuestras vidas. El presidente Joseph Fielding Smith dijo: el Padre nunca en ningún momento puso un impedimento en su manera de permanecer en esa condición para siempre, pero por un propósito sabio no podía guardar el primer gran mandamiento mientras que estuviera en el jardín del Edén. Es verdad que la caída estaba en el plan de salvación y era necesario que cayeran, pero no fueron forzados ni persuadidos por el Señor a comer del fruto. Está claro que a Adán y Eva se les dio un albedrío. Sin embargo, el mandamiento que el Señor les dio acerca de comer del fruto es diferente a cualquier otro mandamiento jamás dado en la relación con el pecado cometido. El Señor les dijo: podían comer del fruto de
todo árbol del jardín excepto el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y les dijo francamente que si comían ese fruto seguramente morirían. Pero él dijo: puedes escoger por ti mismo, porque te es dado. Hoy en día nosotros somos libres y se nos permite obrar y actuar por nosotros mismos. Nosotros también tenemos el albedrío sobre nosotros mismos. Sois libres, se os permite actuar por vosotros mismos, porque aquí Dios os ha dado el conocimiento y nos ha hecho libre. Lo mismo, dos principios del albedrío existen en nuestras vidas, el conocimiento y la libertad de elegir, así que con nosotros mismos tampoco podemos tener duda o culpar a Dios después de que hagamos una elección. La elección es nuestra y Dios nos permite hacerla, y cualquiera que perece por sí mismo, y quien comete iniquidad la hace contra sí mismo. En esta ocasión les he aclarado estos puntos, ya que me han preguntado acerca de estos temas y quería aclararlos. Yo sé que la caída de Adán y Eva fue una parte fundamental en el plan del Señor. Así como por un hombre entró la muerte, así por otro entró la resurrección. Gracias a Jesucristo hoy tenemos la vida eterna y podemos labrarla en esta tierra. Gracias al Salvador del mundo podemos nacer de nuevo, podemos bautizarnos y podemos quedar limpios de todo pecado. Yo sé que cada hombre pagará por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Sé que las doctrinas del Evangelio deben de comprenderse por medio del Espíritu, y el Espíritu dará testimonio a nuestro espíritu que estas cosas son verdaderas. Y si sientes que en tu mente estas palabras te han hecho reflexionar, es porque el Espíritu Santo ha entrado a tu mente y ha estado morando en tu corazón todo este tiempo, porque te ha hecho recordar parte de lo que un día fuiste en la presencia del Señor. Comparto esta historia y espero que puedan compartirlas y dejar sus comentarios, y no olvides suscribirte a este canal. Suscríbete y estarás al tanto de todas nuestras notificaciones. Suscríbete, y de esta forma nos despedimos. Hasta pronto.